Hola contactados, esta vez les presentaremos la gran conversación que tuvimos con el equipo de investigación Dharma Paranormal y Paradigma Cero, liderado por el conocido investigador de lo paranormal, Pedro Noguchi. En este episodio entraremos de lleno en las historias escalofriantes que nuestros invitados han vivido a lo largo de sus años de investigación. En este capítulo también les presentaremos gran parte del material de psicofonías captadas por Dharma Paranormal. Si aún no eres parte de la legión de contactados, el momento es ahora. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y dale click a la campana para que recibas notificaciones de nuestros nuevos videos. También síguenos en todas nuestras redes sociales que estás viendo en pantalla. Colgamos información muy interesante todos los días. Ahí podrás encontrar la tienda virtual de Contacto TV, con productos originales de la marca para todos los contactados. Ahora los dejo con el video. Hola contactados, hoy nos encontramos con unos destacados y reconocidos investigadores de lo paranormal y el misterio. Nada más y nada menos que Pedro Noguchi, Matt Castañeda y Francisco Adriansen. Ellos lideran el grupo Dharma y han realizado muchísimas investigaciones con pruebas increíbles de lo desconocido. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a Contacto TV. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Gracias por la entrevista. No, gracias a ustedes por estar acá con nosotros. Cuéntenme, ¿cómo se decidieron volver investigadores de lo paranormal? Bueno, creo que cada uno tiene su propia historia personal, ¿no? Pero en mi caso, por ejemplo, ya viene incluso desde niño, ¿no? ¿Desde niño tienes algo de experiencias? Sí, porque me gustaba recopilar, por ejemplo, recortes de periódico de noticias locales que tenían un tono de misterio, ¿no? Y acá, por ejemplo, en Surco hubo una noticia en la década de los 70s de un lobo marino que apareció en el río Surco y en la madrugada y salió a atacar a un morador local que estaba pasando por el lugar. Sí. Y él lo tuvo que matar a pedradas. O sea, lo interesante de esa noticia era que hacía un lobo marino ahí. Exactamente, qué raro, ¿no? O sea, bueno, Surco tiene sus historias, ¿no? Hemos visto algunas historias increíbles ahí también que hemos tenido la suerte de investigar. ¿Cómo así pasó este caso? O sea... Eso fue justamente lo que me motivó que no hubo seguimiento de la noticia, porque apareció un par de notas en diferentes periódicos, pero después no se dedicaron a hacer seguimiento, cómo llegó, ni entrevistaron a la persona que había sido atacada. Entonces eso te deja con las ganas de... Te dejó marcado, saber, ¿no?, más, sí. Y de ahí comenzaste a investigar más, un poco más. Sí, porque después ya me volví coleccionista de fascículos de revistas de la época que sí habían, cosa que ya no hay ahora, de misterio, de ufología, de parapsicología. Por ejemplo, teníamos en esa época pues la revista Lo Insólito de Sisigenea, teníamos también la revista Más Allá, que también era peruana. Sí. Revistas del extranjero, de Argentina, por ejemplo, Cuarta Dimensión, ¿no?, de Fabio Serpa. Es decir, había una gama bastante amplia en los kioscos, porque no había internet y era la única forma de enterarte, ¿no? Y así poco a poco uno ya se va enterando de lo que sucede también afuera. ¿Sabías que ibas a estar abocado más o menos a investigar este mundo así de la manera como lo haces? No, la verdad que no. No, nunca te hubieras imaginado. No, lo hacía simplemente como un hobby y como cualquier pasatiempo, ¿no? Ya con los años después, ya debido a otras experiencias, poco a poco me fui ingresando a este campo, ¿no? ¿Y en el caso de ustedes, chicos? Bueno, yo desde niño, ¿no? Ya teniendo una habilidad psíquica, ya nací en eso, ¿no? Y es verdad que el hecho de... ¿Tú eres más sensible a estas...? Así es, tengo la habilidad de poder ver lo que, vamos a decir, los demás no ven, vamos a decir así. Pero verdad que lo que siempre me fascinó es intentar explicar cómo funciona y por qué funciona así. Intentar encontrar respuestas. Entonces yo me dije, cuando era joven, voy a intentar mezclar este lado espiritual y con el lado científico, a ver si se encuentra respuestas, ¿no? Bueno, tuve una serie de experiencias también a mis inicios cuando era jovencito, y que después me ha llevado hasta aquí, Perú, años bien después, y donde conocí a Pedro y donde representé un par de años el grupo Dharma en Europa, y después decidí venir a vivir acá a Perú. Y fue así que hemos seguido con las investigaciones acá en Perú. ¿Cuándo te das cuenta que tienes habilidades más o menos psíquicas? Imagínate cuando empiezas a ver personas en la calle que no son supuestamente de este mundo, o cuando ves... llegas a poder verlos sí, así. Wow, sí. Qué interesante. O por ejemplo una entidad que viene al costado de tu cama
intentar pedirte ayuda durante las noches, o por ejemplo que escuchas una voz que te dice, Matt, no pidas a tu mamá la galleta que tú quieres ahorita porque te la va a rechazar porque ya has comido, y me dice, ahora la pides, ahora la vas a tener. ¿Entiendes? Claro. Son cosas así que tú te preguntas, cuando eres niño no prestabas atención, pero hoy ya con más de 30 años ya te dices, bueno, todo tiene ahora un porqué, ¿no? ¿Un porqué? Así es. ¿Y en tu caso, Francisco? En mi caso también es desde niño, justamente en la época oscura del Perú, del terrorismo, a veces tú sabes que volaban las torres y nos quedábamos sin electricidad. En casa, Así sí, es. encerrados. Entonces, bueno, por cosas del destino, pues en casa, en una de esas tardes, noches, me encuentro con un libro de esoterismo y no tenía nada que hacer, era niño, y me puse a leer porque tenía dibujitos extraños, palabras raras. Y yo creo que ahí empezó, porque empecé a leer ese tipo de libros y el interés por lo oculto nació en mí en ese momento. ¿Cómo así deciden formar Dharma Paranormal? ¿Se reúnen? ¿En qué momento pasa esto? Bueno, es que Dios los crea y ellos se juntan. Exactamente. Así es. Sí, Bueno, el grupo ha pasado por un proceso también, ¿no? Algunos Sí. ya no están por diversas actividades que tienen, ¿no? Ajá. Y siempre hemos tratado de que el grupo tenga un promedio de 6 integrantes, 6 o 7, ¿no? Ujú. Muchos nos escriben, ¿cómo hago para pertenecer al grupo? Pero con un grupo de investigación no puede ser muy numeroso, porque Exacto. también nos terminamos estorbando entre nosotros Y mismos. es más difícil también captar ciertas cosas, ¿no? Totalmente. Cuando ven mucha gente es más complicado. Sí, ¿no? sí, Ujú. los fenómenos se atenúan. Exacto. No es un tour lo que vamos a hacer, entonces eso dificulta un poco cuando hay demasiada gente. Sí, Entonces, mucha gente lo ve como algo divertido, ¿no? Y en realidad es algo sí, más serio. Exacto, porque llega un momento en que ya llegas a perderle no la emoción, sino lo haces por otra razón, que es justamente Buscar la verdad. buscar respuestas. Ujú. Y ya no tienes ese pálpito que tenías al principio de que te quieres asustar, ¿no? Ajá, Porque ajá. lo que buscas a veces es el miedo, pero Exacto. ya no sucede eso ahora. Ajá. Y están más curtidos, digamos, ¿no? Sí. Con todas las O más investigaciones. aburridos. O más aburridos. Más también. acostumbrados. Ok. Y estás aquí para intentar encontrar el descanso. Y estás aquí para intentar encontrar el descanso. ¿Qué historia paranormal de niño pueden contarme que les haya pasado fuerte? ¿Alguna historia? Para mi caso, lo que marcó mucho el avance o el progreso en la investigación o en el avance espiritual fue la posesión de un familiar. Ah, cuando eras pequeño. Cuando eso pasó tenía 13, 14 años aproximadamente, sí. Y verdad que aunque uno tiene una enseñanza católica, aunque una tiene ciertas creencias y también conocimientos, aunque sea también en el esoterismo, ocultismo, etc., cuando uno no logra, imagínate, controlar el fenómeno o ayudar a la persona familiar, hay una desesperación que se crea. Puede ser muy peligroso, ¿no? Sí, y por eso que fue a partir de ese momento que yo me dije, esto nunca más volverá a pasar. Ujú. Fue a partir de ahí que fue para mí, porque, ¿verdad? Tú ves una persona familiar, poseída, con todos los síntomas, cambio de voz, espuma por la boca, la mirada, las cejas que se ponen en forma así para abajo. Fue bien feo. ¿Logró Sí. salir de esto? Sí, este claro. cuadro? Gracias a Dios hubo una brujita, ¿no? Una señora brujita que hacía ese tipo de trabajos y que en 15 minutos... Hay veces que puede ser bien complicado, Sí, sí. y hasta puede ser fatal, ¿no? Definitivamente, Ujú. pero esa señora, con toda la experiencia que tenía, en 15 minutos practicó el exorcismo. Nunca había visto, y hasta el día de hoy, nunca he visto a alguien practicar una liberación o exorcismo de ese tipo en 15 minutos. Y de hecho te marcó, ¿no? Es un Me caso... marcó, y lo peor de todo es que el familiar no se recuerda los 3 últimos días que pasó. Ah, por Tú Dios. podías hacer la pregunta y decirle así, ¿te acuerdas de esto, de esto? ¿Te acuerdas cuando pegaste a tal persona? ¿Te acuerdas cuando dijiste eso? Nada, ni siquiera se acordaba del partido que había visto en ese momento. Imagínate, ¿no? Es bien feo. Eso fue para mí el inicio, bueno, vamos a decir, hasta el día de hoy la cosa más peor, cuando se mezcla con la familia, Ujú. eso sí. De hecho puede ser aterrador. ¿Y en tu caso? Bueno, particularmente de niño, a mí, una vez que
fue como que un sueño lúcido, una cosa así. Yo estaba en Es como cama. cuando se te sube el muerto o algo así. ¿o? Prácticamente, porque literal se me subió lo que yo en ese momento vi como una especie de soldado o algo así que Ok. entre sueños me levantó las sábanas con un fusil. Entonces eso me marcó de niño. Qué ¿no? extraño, Sí. sí. ¿Y despertaste y desapareció? A mí me pasó algo muy similar Sí. también. Tuve una experiencia así, que vi no una persona, sino varias sombras alrededor de mi cama. Y de hecho que me dejó marcado, no pude dormir en ese cuarto durante días. Lo extraño es que a mí me pasó de día, entonces raro. Sí. Sí. Podemos ayudar a las almas que están aquí. Gracias. Gracias. Y Pedro, en tu caso, ¿has tenido alguna experiencia de niño que te haya así marcado? Bueno, yo no he marcado tanto porque lo recuerdo muy vagamente, ¿no? Porque Ujú. tenía pues 5 años, ¿no? Ujú. Pero lo que yo recuerdo era que una vez fuimos de visita a la casa de mis abuelos y tenían en el fondo como un corralón donde había un pequeño cuarto que lo utilizaban de depósito, ¿no? Mis hermanas, que eran mayores que yo, me llevaron, fuimos al fondo, ¿no? Jugando por ahí. Jugando, ¿no? Ujú. Y ese depósito tenía una puerta sobrepuesta, ¿no? O sea, no tenía bisagra, simplemente la habían puesto ahí para que no entraran seguramente los perros. Ujú. Y claramente hemos visto que esa puerta empezó a moverse de lado a lado, que era imposible, ¿no? Claro, no Entonces, había nadie y la puerta se movía sola. así es, y mis hermanas me dejan solo, pues se asustaron y se fueron corriendo, me dejaron solo. Como yo no tenía mucha conciencia de lo que estaba pasando, Claro. simplemente me quedé observando, ¿no? Ujú. Después ya cuando terminó de moverse, mis hermanas se acordaron porque me había quedado solo y fueron a recogerlo, ¿no? Se olvida después. En sus investigaciones, ¿cuál ha sido la que más les ha llamado la atención? O sea, ya como grupo, ¿no? Unido. Ay, para mí, de todas las investigaciones que he hecho con el grupo, Ujú. fue a Purhuaraz Yungay. y Yungay. Han estado Sí. por todos lados ustedes, ¿no? Qué bestia. Tanto como quisieron. Sí, ok. Por lo menos acá en Perú yo diría que fue Yungay que me ha marcado más. Sí. ¿Y qué pasó ahí? Tuvimos la primera noche, bueno, estábamos acompañados de un poblador. Bueno, hacía frío, el clima hacía frío, ¿no? Pero tuvimos contacto con los aparatos, respuestas contundentes, y la primera noche fue muy interesante a nivel de la investigación. La segunda noche fue algo más terrorífico. Ah, sí. Fue algo más terrorífico porque ya no fuimos con el poblador, la persona, y justamente estábamos un grupo de... ¿Cuánto éramos más o menos? ¿Se acuerdan? Como 8 personas aproximadamente. Y verdad que estando dentro del Campo Santo y empezamos a escuchar como un diluvio de rocas, vimos luces al fondo sin explicación, hubo huellas en el auto. Sí, sumamente cargado. Completamente, la puerta de mi auto que se cierra sola, fue la radio que se prende sola, fue mismo sonido del huaico, del huaico, sí. Claro, el sonido del huaico eran Ah, dos se radios escucharon un como- sonido de sí, huaico. y que aparentemente no venían de un lugar fijo, no como para decir, oye, es una sequía que está ahí, que está sonando. No, era un sonido sordo y que venía del fondo y continuo. Qué No miedo. era como para decir, será un tráiler, Claro. será un carro, no. Porque Y en estábamos medio de la nada- del Camposanto. O sea, alrededor del Camposanto hay contaminación de sonidos A No. esa hora lo dudo mucho, porque Ok. estamos hablando de 3 de la mañana, más o menos. Más o menos, Sí. ¿no? Además es una planicie pues inmensa, ¿no? Ajá. Y se ve de dónde podría venir un sonido, pero no. interesante. Otra cosa que Lo de pasó Huayco, ahí, sí. wow. Otra cosa que pasó ahí fue lo que te comenta más, lo de las radios. Había Ujú. radios que dejamos puestas en las camionetas, en la parte de arriba. Ujú. Estaban las dos ahí y las dos se activaron al mismo tiempo, sin que nadie las active. No te creo. Entonces- ¿Y las huellas del carro qué cosa eran? ¿Eran huellas de manos? ¿Qué Huellas cosa? de mano dactilares, y parece como barro. Wow. Sí, intentamos encontrar una explicación a eso, pero el problema es que no hay explicación. Cuando empezamos la investigación la segunda noche, dejamos el auto y cuando regresamos después,
el carro estaba lleno de huellas. Interesantísimo. No puede ser que menos de 3 horas Claro. aparecen huellas así. Claro, pero ojo, eran huellas de barro. No era la típica huella que tú tocas un auto que está sucio y lo limpias con tu huella. No, Claro. eran huellas de barro marcadas. Serían súper visibles. Sí. ¿Y a ustedes también les llamó, esa es la investigación que más le ha llamado la atención? Bueno, es una de las últimas Varias. que más nos ha Sí. impresionado, ¿no? Ujú. Sucedieron muchas cosas, ¿no? Y también cuando hemos estado en determinados momentos, escuchábamos pasos alrededor nuestro, dos compañeros vieron personas como que sombras que como si nos estuvieran siguiendo, y cuando los miraba se agachaban o se hundían en el piso, en el suelo. O sea, y la cosa se estuvo poniendo muy tensa en un momento, ¿no? ¿Y qué tipo de espíritus creen que sean esos? La ¿no? única explicación son los que podrían haber estado ahí sepultados, ¿no? Estamos hablando de un lugar donde fallecieron de golpe 23.000 y 24.000 personas. ¿Qué lugar exacto era? El Camposanto de Yungay. Camposanto. Sí. Wow. Sí. Sería bueno ir, ¿no? Ahí para hacer una investigación. Para acampar, por ejemplo. Para acampar, ¿no? Sería bastante interesante. No pienso que van a dormir bien, ¿eh? No, la idea no es dormir. ¿No? Una vez han visto algo a través de la vista, ¿no? Que se haya manifestado, algo que, no sé, alguna sombra, un orbe, algo que hayan podido ver físicamente. Sí, por ejemplo, yo a pesar que no tengo el don de poder ver, en una ocasión estando en un edificio donde nos contaron que aparecía el espíritu de un albañil. ¿Acá en Lima? Fue en la cruceta, acá en Surco, ¿no? Ok. Surco nuevamente, ¿no? Parece, Surco siempre pasan cosas, ¿no? Esa zona es bien pesada. Porque sí, dicen que era un cementerio antiguo o algo así. Tengo un dato por ahí que me lanzaron. Estaba el antiguo, la iglesia Surco, o sea, no, mejor dicho, San Juan, Ajá. donde también llegaron las tropas chilenas. Al frente está la organización Honor y Lealtad, donde también hemos tenido otros casos. O sea, toda esa zona es bastante cargada. Cargadaza, ¿no? Y en esa ocasión estábamos conversando en un cuarto piso con la propietaria, mejor dicho, todos los vecinos habían reportado esta aparición, y en un momento yo llegué a ver, así con la visión Periférica del ojo. algo que pasó hacia la cocina. Una sombra. Y yo noté que estaba vestido con algo color naranja. He volteado, pero no había nada, ¿no? Y les comenté eso a los dueños de la casa y me dicen, sí, la aparición que se ve es de color naranja, ¿no? Ellos y la aparición ya que habían visto era naranja, sí, igualito. Okay. Con una camiseta naranja. Lo que todos creían era de que antes se tenía esa costumbre de cuando terminaban una obra, un edificio en este caso, sacrificaban a alguien para que la obra sea más duradera. Y parece que empujaron a alguien desde la azotea. Ok, o sea, tuvo un accidente, una muerte no trágica. Fue accidente, claro, sino una muerte trágica. Adrede, como una especie de ofrenda. Esas personas se quedan vagando, ¿no? No encuentran el camino, de repente, pues. Se quedan atrapadas ahí. Se quedan atrapadas, ¿no? Cuando me preguntaste a poco, ¿verdad? Que no me había acordado de eso, pero Yungay sí. ¿Viste algo? Sí, fue Yungay. Primero lo ha visto él. ¿Hay imágenes de ese? Sí, de claro. ¿Sí? Sí. Primero Francisco dijo, mira, te juro por Dios, me acuerdo de esas palabras, me juro por Dios que acabo de ver una sombra yendo por detrás, no sé si era la lápida o del monumento que estaba allí. Es una especie de una cruz que pusieron ya posterior. Entonces, lo que yo vi fue una silueta, una sombra parada al costado de la cruz, observándonos. Ok. ¿Negra? Totalmente negra, más negro que la noche. Diablos. Y después seguimos el recorrido y de nuevo, no él, pero yo lo veo con mi visión. Y veo la sombra y desaparece igual, bueno, no por detrás de la cruz, pero por detrás del monumento. Y vi una persona alta, corpulente, pero en sombra. Yo te diría que fue el único así que podría contarte que he visto con mis ojos. Así. ¿Y supiste que era algo que era extraño en primera instancia? Bueno, todo el grupo en ese momento estaba juntos, no había nadie que estaba en ese momento ahí. Entonces, y él... No, aparte, no fue tampoco a mucha distancia. Y tú te das cuenta cuando es una persona que puede estar con algo negro o con algo tapado. No, era una silueta particularmente extraña, ¿no? No era normal. No era normal. No. Cuénteme, ¿alguna vez ustedes han jugado Ouija? ¿Alguno de ustedes? Sí, ¿Sí han hecho experimentos? Un poco para desmitificarla también, ¿no? Porque
mientras más temor le tengas a algo, Sí. más efectos negativos puede provocar. Ujú. Y algunos lo utilizan como si fuese un oráculo cuando ni siquiera sabes quién te está respondiendo. Ujú. Entonces se puede meter cualquier burlón y te puede decir cosas que en realidad son mentiras Ujú. y uno está tomando como si fuese una gran verdad. Ujú. Entonces, hemos realizado, inclusive poniéndolo a prueba, a ver si qué tan cierto o qué tan certera es. Ujú. Y realizamos acá una sesión grabada donde habíamos en diferentes cajitas de fósforos Ujú. colocado palitos, diferentes cantidades de palitos de fósforos sin que nosotros supiéramos. Para que esta entidad les diga cuántas hay en cada Exactamente. caja. No acertó ninguno. No acertó ninguno. No acertó ninguno. Mentiroso. O no sabemos. El tema está en que sí nos respondía vía pues la tabla y Ujú. también pusimos un Spirit Box ahí para que ¿Se escuchó algo? y se escuchaban, Sí. pero no ¿Podían ver que se acertaban. ¿Se movía solo? No se mueve solo, o sea, uno está ahí y siente Claro. que se mueve solo, pero no es que se mueva sola la plancheta. Ujú. ¿Qué le pueden decir a los contactados sobre los tableros de Ouija? ¿No? ¿Los recomiendan usar? No, es que en realidad solamente la de Ouija es una herramienta de contacto Ujú. que sí funciona. Pero es peligroso cuando también, tienes si no la conocimiento. sabes usar, ¿no? Curiosamente, la cantidad de posesiones aumentaron. Es después- debido a la Ouija, ¿no? ¿O no? Sí, pero después de la película El Exorcista. Porque en lugar de atemorizar a la gente, lo que hizo entre los más jóvenes es hacer algo más emocionante y empezaron a frecuentar cementerios, casas abandonadas para hacer la Ouija. Ujú. Entonces ahí es donde empezaron a encontrar ya seres mucho más oscuros. Ujú. Nos Y- canalizaban a través de esto. Claro, antes cuando no se hablaba mucho de este tema, creo que el índice de posesiones era mínimo. Cuando lo haces con esa intención, ya estás dejando la puerta abierta a que se meta cualquier cosa, y ese es el peligro. Exactamente. Entonces habría que usarla con responsabilidad. Con conocimiento Con también, conocimiento. porque hay que saber primero filtrar qué cosa va a entrar. Tú tienes que poner barreras para que no se meta cualquier cosa o cualquier espíritu negativo, ¿no? Exacto, correcto. ¿Y creen en la brujería? Es una buena pregunta. No solamente creemos, sino que hemos Sí. presenciado muchos casos. Siempre se encuentran cosas en los cementerios, ¿no? Ustedes ya deben haber encontrado, pero uff, ¿no? Así es. Mira, una vez en un cementerio, en el cementerio de Ate, en un área no más grande que un cuarto de unos, ¿qué será? 10 metros cuadrados. ¿Sí? Encontramos, no sé, eran 12 muñecos. A 12 muñecos. Fotos, ropa, atados. Qué miedo zapatos, esto, ¿no? prendas, ¿Quién puede todo. ser Y eran este? cosas terribles, porque eran fotos de niños, trabajos hechos Es hacia niñitos, horrible. hacia bebés. Había un sapo también que Sí. liberamos. ¿Puede hablar francés conmigo? ¿Vous pouvez parler français? ¿Se puede llegar a hacer matar a alguien con la brujería? Creo que sí. 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 Por Sí, se supuesto. puede. Y el tema también es, según el lugar y la condición, el nivel cultural de las personas, llega un momento en que hacer este tipo de cosas es normal. Ujú. Para ellos parece que no está dentro de sus patrones morales, pues, de que es algo malo o está prohibido. Y tranquilamente tú ves en ciertos sectores de la carretera central carteles, se hacen amarres, se hacen brujerías. Como si durante- nada, como ¿no? si O sea, en nada. los periódicos también. Abiertamente, ¿no? Entonces la gente recurre a ellos. Ujú. Esa cantidad de trabajo que te estaba comentando, Francisco, que hemos encontrado, es precisamente todos los servicios que brindan estos Exactamente. hechiceros. Investigaciones paranormales que hemos visto, vemos que a veces su parte favorita son las psicofonías, ¿no? ¿Qué tipo de equipos usan ustedes para captar estos fenómenos? Bueno, lo que pasa es que hemos pasado por todo un proceso también, ¿no? Ujú. Empezamos en un inicio con psicofonías microfónicas, que es las clásicas, La de dejar común, la grabadora, ¿no? y después escucharlas, ¿no? Ujú. Después ya seguimos con los escaneadores de frecuencias. Ujú. Pero el inconveniente... Frecuencia electromagnética. No, de frecuencias de radio. Ah, de radio. Escaneadores de frecuencias. El problema es que también hay mucho Los ruido Spirit de por Box, medio. Por llama. ejemplo, el Spirit Box, ¿no? Ajá. Anteriormente eran las Ghost Box. Ujú. Ha ido evolucionando ese sistema, pero siempre está de por medio el ruido de fondo y las interferencias que te dejan dudas de la veracidad de las respuestas, ¿no? Ujú. Y nosotros hemos ensamblado varios tipos de aparatos tratando de buscar justamente la calidad de las respuestas. Digamos que han desarrollado un método propio para poder tener algún tipo de contacto. Bueno, sí.
Uh-huh. En base a estos equipos, ¿los han repotenciado o qué es lo que han hemos hecho? modificado, tratamos un poco de prescindir del Spirit Box por los problemas que contamina un poco el sonido, bastante. ¿no? Yo he escuchado las últimas psicofonías que ustedes han realizado y la verdad me parecen increíbles, ¿no? O sea, un sonido limpio, unas respuestas claras. ¿Cómo han logrado esto, chicos? Justamente probando. Investigación, me dicen que esta ensayo. es ya como que la cuarta versión de esto, ¿no? Así es. Bien interesantes son las psicofonías, ¿no? Y ya, bueno, lo que queríamos lograr en cuestión de la calidad de sonido, ya lo estamos consiguiendo, pero ahora falta la fluidez en la conversación, que es otra parte, ¿no? Porque no queremos solamente que nos respondan un monosílabos o una sola palabra, ¿no? La idea es tener por lo menos oraciones, una conversación más fluida, ¿no? Son escalofriantes algunas respuestas, Sí. he escuchado, ¿ah? De verdad que se me paran los pelos. ¿Cómo se sienten ustedes? ¿Puedo hacer algo por ustedes acá? ¿Cómo se sienten ustedes? ¿Puedo hacer algo por ustedes acá? ¿Cuál es la psicofonía más aterradora que han podido captar así en estas investigaciones con estos equipos? ¿Cuál sería? Cuando preguntaste por Dios. Bueno, eso sucedió con otros aparatos antiguos. Uh-huh. ¿Y en dónde fue esto? Fue en un canal de televisión, en un estudio de un canal de televisión, que también se quejaban de que había muchos fenómenos, los tachos de luz se quemaban, se movían los aparatos, entonces... Era una carga mía poltergeist. Sí, es un lugar bastante pesado. Y indagando llegamos a la conclusión que parece que hace mucho tiempo hubo un incendio ahí cuando todavía ese edificio eran viviendas, murieron muchas personas. Entonces empezaron a responder. Y en una de esas, una voz femenina nos respondió: no hay espacio ni tiempo para él. Ok. Y la pregunta ¿Cuál fue la pregunta? si creía en Dios. Wow. Y clarísima. Sí. ¿Ustedes creen que las entidades son más sensibles a este contacto? O sea, ¿de la cual forma pueden llegar a comunicarse? ¿Por psicofonías, por la radio? ¿Es la forma más común de tener contacto? Yo diría que sería una de las formas más fácil, la psicofonía. Ahora, cuando, por ejemplo, vamos a un lugar, preparamos el terreno. Uh-huh. No es ¿A qué te refieres? ¿A qué te refieres? Justamente lo voy a explicar. Cuando vamos, por ejemplo, a un cementerio, no solamente llegamos y plantamos los aparatos así. Yo, por ejemplo, voy entre los nichos o las tumbas y empiezo a hablar con ellos, empiezo a preparar el terreno y después les digo a los chicos, ya mira, acá sí, acá no. Intentamos ver cuál es la mejor lugar. Hay lugares por veces que no hemos tenido ninguna psicofonía, ha pasado, ¿ya? Que no quieren contestar. Hasta hubo por veces psicofonía donde en ciertos lugares donde... A veces cambian, ¿no? A veces cuando voy al cementerio siento unos lugares más cargados que otros, sí, ¿no? Es cierto, es cierto, pero como te digo, hay lugares donde vas a tener psicofonías donde burlones, malcriados, que te guían a la... Sí, vas a tener eso. Y vas a tener otro tipo de psicofonías donde justamente quieren un contacto o por vez quieren ayuda. Y justamente el hecho de ir antes de explicar, mira, vamos a hacer esto, no tengo miedo, es como enseñarlos, explicarlos, ¿entiendes? Para que estén más dóciles y no sé, y puedan compartir con ustedes. Es como ser un psicólogo con entidades, ¿me entiendes? Wow. Entonces, preparas el terreno y ya al momento, mira, vamos a aprender a parar, no tengo miedo, porque por vez, no sé, una sola luz puede asustar. Imagínate que una entidad está ahí hace... Tú no sabes cuántos años puede estar ahí bloqueada. Sí. Puede estar 50, 100 años, tú no sabes. Y veo un aparato electrónico completamente, ¿qué es eso? Brujería. Lo puedes ahuyentar, pues, ¿no? Claro, entonces hay toda una negociación que se hace, ¿no? Y justamente para complementar lo que está comentando de preparar el terreno, estas psicofonías que tú escuchaste, que salieron bastante claras, no salieron a la primera. Nosotros hemos tenido 2 o 3 visitas previas al mismo lugar. Uh-huh. Y como que al principio desconfían de nosotros porque no nos conocen. Uh-huh. Entonces llega un momento en que ya hay una familiaridad. Uh-huh. Y parece que en la última vez sí empezaron a responder. Entonces eso nos ha pasado también en otros cementerios, como por ejemplo el de Ate Vitarte, que íbamos tan seguido que inclusive hasta las mismas voces, porque decían sus nombres, de repente se llaman más amables con ustedes, ¿no? O sea, como que se familiarizaban. ya te conocen. Qué interesante.
Siempre las primeras veces en un lugar es más difícil, Ujú. tiene menos posibilidad de respuesta, por eso que la constancia o la frecuencia es lo que te va a ayudar a que ya se vuelvan más dóciles. Ujú. O sea, ustedes pueden afirmar que sí es mejor el contacto por medio de las psicofonías, ¿no? Es más que se dé. Es que también es mucho menos riesgoso que inventar o intentar una canalización, por ejemplo, Ujú. una mediunidad, por ejemplo, ¿no? Entonces Ujú. es preferible que lo hagan a través de un aparato. Exactamente. ¿Hay frío acá? ¿Hay frío acá? ¿Ustedes han también tenido alguna experiencia con algún caso de exorcismo? ¿Han vivido en carne propia algo? ¿Lo han visto? ¿Algún ritual? Yo sí, varias veces, pero ¿Sí? yo recuerdo mucho un caso del año 2011 que nos escribieron pidiendo ayuda, una mujer que fue en Ventanilla, ¿no? Ujú. Que sucedieron cosas terribles en su casa, inclusive llegaron a maniatarla, estando ella ok. sola, con el cable del cargador celular. Las paredes estaban sangrando. Entonces lo pedí como prueba que me envíen. ¿Incubus, una cosa así? ¿O? Eso que todavía no sabíamos. Entonces pedí como prueba que me envíen un video pues de lo que estaba pasando, y Como efectivamente, ¿no? Con un video de muy mala calidad porque fue tomado con el celular de esa época, Sí. pero sí se veían chorros de sangre, ¿no? Entonces les pedimos que no lo limpien hasta reorganizarnos el grupo y ponernos de acuerdo para ir hasta allá, ¿no? Ujú. Así que han tenido esa sangre pues como 2 días. Ujú. Y cuando hemos llegado, pues, el lugar era helado, era un departamento. Estábamos casi todavía en mayo, me parece que era, no hacía frío, pero muy helado y con un olor fétido, ¿no? Es bien particular, pues, el olor cuando es una posesión Sí. o algo, un demonio, ¿no? Y efectivamente, pues todas las paredes, el televisor, las persianas manchadas de sangre. Y Dios. lo curioso era de que el chorro no llegaba hasta el piso, sino que a determinada altura como parecía como que saltara y caía al piso. Ah, sí. Y se veía ya seca, así media Sí. marrón, ¿no? El Ya día. estaba ya Ok. O sea, sangre de descompuesta. hecho, sí. Yo llevé una muestra, teníamos justo en esa época un coronel conocido en criminalística, Ujú. y me dijo, tráeme la muestra y lo analizamos, ¿no? Y era sangre humana, no era sangre de pollo, no era un pigmento, no era nada de eso, era sangre humana. Ujú, interesante. Entonces, ¿quién va a hacer eso solamente para...? Exactamente. ¿Qué ganaban, no? Exacto. Tuvimos que recurrir a la ayuda en esa época de un liberador carismático, ¿Y ella vivía sola en casa? con su prima. Y la prima llegó a presenciar cuando la arrastraron a la víctima de la cama. llegaron a arrastrar. Incluso ella tuvo que sujetarla para que no se la llevara afuera, pero ella veía que sus piernas estaban levantadas, pero no veía quién estaba tirando de los tobillos. Ok. O sea, fue un caso bastante fuerte. Entonces se hizo la liberación. Y es la primera vez que veo ahí una transfiguración de rostro. Sí, le cambió la Sí, cara. Totalmente. Típico rostro demoníaco, porque primero que las pupilas Negras. totalmente, sus ojos crecieron y su cara como que se estiró, con los pómulos salidos y las cejas como que afiladas, ¿no? Típico demonio femenino que ves ahí en ¿Y la voz representaciones. le cambió? La voz un poco gutural, pero era muy parecida a la suya, no cambió Ajá, mucho. Ajá. Y Pero igual la cara llegó a cara, sorprender, sí. Totalmente. Y la lengua también era mucho más larga. Ok. Intentaba morder al liberador y empezó a emanar un olor pues fétido, ¿no? Ujú. Que son cosas pues que definitivamente no son fingidas, porque ese tipo de cosas no se puede. Exacto, es muy complicado. Sí. ¿No? Y tenía, de hecho, más fuerza de lo común, ¿no? También ese tipo de cosas pasan. Sí, lo hemos tenido que agarrar entre varias ¿Y personas. llegaron a liberarla? Sí, pero después de 2 o 3 sesiones, ¿no? Wow. En sus investigaciones han sentido alguna vez, pues no, de hecho paran en sitios cargados, que se han llevado algo a casa, algo raro, porque hay veces que yo me siento que la energía, o sea, llego muy cansado, ¿no? Generalmente yo soy una persona bastante enérgica, pero después de visitar un cementerio llego agotado, ¿no? De hecho, ¿ustedes también han sentido lo mismo? ¿O se han llevado algo a casa? Sí, sí, ha pasado definitivamente. Bueno, tenemos todo un proceso ahora. ¿De limpieza? Claro, cuando vamos a someter una investigación, tenemos todo un proceso antes de empezar la investigación y después de la investigación, Ujú. definitivamente. Pero, ¿verdad? Que ya ha pasado. Por veces se pasa entre
la malla, como decimos, ¿no? Y verdad que a mí me ha pasado, por ejemplo, haber hecho una investigación en la noche, yo vivo en el pasadizo, tengo mi cuarto, tengo una ventana en mi cuarto que da con el pasadizo, y veo una sombra pasar, exactamente, lo veo de una forma espiritual, atención, no lo he visto. ¿No te da miedo? ¿No sientes miedo? No, porque ya estoy en eso ya hace tantos años. La única cosa es que no quería que fastidiase a mi familia, ¿no? Y entonces fue ahí en ese momento que me dije, tú me has seguido. Ok, entonces me has seguido, vamos a hacer lo que hay que hacer para, ¿no? Fue una de las veces, ¿no? Pero también ha pasado estómago suelto, dolor de cabeza, fiebre. Y da un tiempo de 1, 2, ver una noche, de 2 horas o una noche, y después pasa. Y tú te dices, ¿pero qué ha pasado? Pues tu cuerpo se está autolimpiando de una cierta forma. Wow. Eso pasa. Bueno, todo lo que mencionas de sentirse drenado, de sentirse cansado en el cementerio, sí es cierto, nos pasa, me pasa también a mí a veces, pero también lo que sucede es que los aparatos, la carga de las baterías, así sean baterías nuevas, se va al piso. Se consumen. Sí, se consumen. Sí, nos ha pasado incluso con camarógrafos en el aniversario se alimentan. ¿Sí? Se alimentan. Se alimentan. El camarógrafo estaba con su batería llena y de la nada, pum, al suelo. Y los espectadores que también estaban cerca, con sus celulares también, pum, batería al suelo. Qué Entonces, loco. Sí, pues. no es solamente algo que nos afecta a nosotros como seres humanos, ¿no? Sino también afecta al entorno. ¿Tú, Pedro, te has llevado algo a casa? Me he traído. ¿Te has traído algo a casa? Lo que pasa es que al principio tenía la muy mala costumbre de venir cansado en la madrugada después de ir a un cementerio. Y directo al sobre. No, me cambiaba, pero dejaba la ropa ahí. Pero hacer eso seguido, estás trayendo un poquito la energía del cementerio cada vez. Entonces vas cargando y empiezas ya a escuchar cosas raras, ¿no? Por eso que no se recomienda de que guardes o dejes tu ropa dentro del dormitorio. Lavarla, ¿no? Inclusive bañarte cuando llegas, ¿no? Yo escuchaba que bañate en sal, ¿no? Cuando llegas. Yo ya lo hago por si acaso, ¿no? Es necesario. Sí. Claro, a veces la rutina te hace olvidarte o lo dejas para mañana. Pero tiene sus consecuencias, porque eso después ya va a empezar a manifestarse y va a ser una situación molesta, ¿no? ¿Usan algún amuleto? ¿Tienen algún amuleto que los proteja alguno de ustedes? Bueno, tenemos ciertas protecciones, ¿no? Religiosas, otro un poco esotéricas, dependiendo, ¿no? Cada uno dependiendo de su creencia, definitivamente, pero yo solamente quiero agregar algo con la contaminación de todo lo que estamos hablando, es que si tú mismo como investigador, tú no haces el procedimiento para limpiarte, por ejemplo, o lo que puede pasar es que puedes hasta contaminar tu familia. Me ha pasado, por ejemplo, de lo que te conté de la sombra que he visto. Mi hija, con 1 año y medio, lo sintió. Y empezó a llorar. Y entonces, para decirte que hay que tomar todas sus precauciones. Investigar es bien, yo no digo que hay que haber investigadores, hay que intentar encontrar explicaciones de los fenómenos que pasan, pero hay que no ir así a la aventura. Con sabiduría. Sí, es muy importante. No es un juego. No es un juego. Y es más riesgoso que visitar cementerios, estar presenciando posesiones o casos de magia negra, hechicería en ciertos lugares. Ahí te puede jalar algo. Te estás contaminando ya, ocurre el fenómeno de la infestación demoníaca también. Y eso, jalarte un poco de eso a tu casa sí es mucho más grave, ¿no? Sí. Se te puede pegar a cualquier familiar tuyo. O puede afectar el daño que hubo en el lugar, puede afectar a la familia. Entonces hay que tener bastante cuidado cuando uno frecuenta esos lugares, ¿no? Así es, ya saben, chicos. Bueno, muchachos, ha sido un gusto tenerlos acá en Contacto TV. Espero que no sea la última vez que los entreviste para hablar de estas cosas tan interesantes. Los invitamos a ver nuestro programa Paradigma Cero todos los viernes a las 9 de la noche. Después nos pueden visitar también a nuestro canal de YouTube, el Paradigma Cero en YouTube, y también el de Dharma Paranormal, donde tenemos colgado muchos de nuestros casos, o en los canales en Facebook también tenemos Dharma Paranormal y Paradigma Cero en nuestras propias páginas, ¿no? Nuestros fanpage, así que ahí pueden visitarnos. Muchas gusto conocerlos. Muchas gracias también. Muchas gracias. Chao, contactados.
Bueno, contactados, fue una entrevista de lujo. Es importante destacar el profesionalismo de Dharma Paranormal en sus investigaciones, alcanzando otro nivel en el campo de la investigación paranormal, siendo más específicos en la rama de las psicofonías, logrando alcanzar pruebas irrefutables que existe un mundo real y activo después de la muerte. Nos quedamos muy ansiosos y a la espera de poder realizar una investigación con el equipo de Dharma Paranormal y así tener pruebas de primera mano de estos grandes avances técnicos en el campo de las psicofonías. No se pierdan de estas novedades. Si te gustó este episodio, dale like, compártelo y déjanos un comentario. También síguenos en todas nuestras redes sociales que estás viendo en pantalla. Si aún no eres parte de la Legión de Contactados, el momento es ahora. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y dale click a la campana para que recibas notificaciones de nuestros nuevos videos. No te olvides de entrar a la tienda virtual de Contacto TV y adquiere productos originales de la marca para todos los contactados. Y no te olvides, esto es Contacto TV.